Hasta siempre, Indonesia. 4 meses han pasado ya desde que comencé la aventura de mi vida. Llevaba años soñando con conocer este continente y estas últimas semanas en Indonesia han sido sin duda mejores de lo que jamás habría podido imaginar. Comencé esta aventura en bicicleta y al poco me di cuenta de que el ritmo natural de la vida quería que emprendiese mi camino de forma diferente, que fluyera de formas que jamás había contemplado hasta ahora. Fue entonces cuando comencé a hacer autostop. Gracias a eso he descubierto lugares y conectado con personas como nunca antes. Esto me ha permitido integrarme en la cultura de los lugares y saborear esos pequeños detalles sin prisas, cosa que sinceramente pienso no hubiera sido posible de otra manera. Tras este último mes en Sumatra, cumpliendo el sueño de descubrir sus junglas y paraísos remotos, mi visa ha llegado a su fin. Me toca ahora descubrir nuevos horizontes, así que sin tener mucha idea de lo que me voy a encontrar y siguiendo un día más el impulso de esta vida nómada, me adentro ahora en Malasia. Buenos días, amigos, saludos desde Dumai, ya a puntito de coger el ferry para cruzar aguas internacionales y adentrarnos en Malasia. Se dice pronto, 3 meses y medio aquí en Indonesia que se han sentido como una vida, desde Bali en su comienzo, 2 meses en Java y ahora un mes por Sumatra. Y bueno, aquí tenemos el ferry, si se puede llamar así, en el que nos vamos. Selamat pagi. Apa kabar? Di sini Malaka. Halo, good morning. Apa kabar? Malaka ya? Jumpa lagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik. Video ringkas keselamatan ferry dan penumpang. Sila pastikan bagasi anda diletakkan dengan betul di ruang terima yang kasih. disediakan. Penumpang kursi yang terdapat pada tiket anda. Bueno, pues ahí vamos, chavales. Nos vamos de Indonesia después de casi 4 meses que se han sentido como una vida y voy para Malasia, nuevo país. No sé mucho qué esperar, sé que la comida es muy buena, me han hablado muy bien, tengo muchas ganas de probar la comida malaya. Así que bien, vamos a ver. Ya. La mochila me pesa horrores, qué barbaridad. Me han estado cosiendo regalos en Indonesia y cargo como 8 camisas cuando debería cargar 4. ¡Buah! Ya miraré ahí en Malasia de enviar algo de vuelta a España si puedo, si me sale bien de precio, porque tengo planes, como sabéis, que requieren que me libre de peso. Así que bueno, vamos a echar un vistazo aquí al barco. Vamos a hacer aquí un pequeño tour. Es un fast ferry que se llama, que son ferries rápidos. Entonces son muy pequeños, en 2 horas estás cruzando el estrecho de Malasia, que estos son parte de las aguas del Océano Índico. El día está súper nublado hoy, ¿eh? No hace nada de calor. Son las 8:30 de la mañana. Solo hay un ferry que te lleva a Malasia y sale una vez al día. ¿Es este? Bueno, al menos a esta parte. Pues aquí estamos, chavales. Nueva aventurita, nueva aventurita. La verdad que tengo ganas, ¿eh? Casi 4 meses en Indonesia. Se dice pronto, qué locura, tío. Esperemos no tener que utilizar esa mierda. Hasta siempre, Indonesia. Me voy con el corazón llenito. Gracias por tanto. Gracias por tener la gente más formidable del mundo. Una de las partes más impresionantes del planeta. Tenéis que descubrirlo. Yo apenas he visitado 3 islas de 17.000. No nos hacemos una idea de la magnitud de este país y de la calidad humana. No he visto nada igual en mi vida. Y mira que he viajado, ¿eh? No he visto nada igual. Mira qué películas ponen en el ferry. Están locos, tío. Están locos.
ponen una película de un barco hundiéndose, tío. Ahí la peña ahogándose. Están locos. ¿Cómo se les ocurre poner esto, tío? Ah, ok. One by one. Bueno, ahora sí que sí, oficialmente, bienvenidos a Malasia, chavales. Bueno, puede haber sido ese uno de los controles fronterizos más fáciles de mi vida. Ha sido llegar y besar el santo, macho. Ya está, 3 meses free entry visa, 3 meses de entrada gratuita. Si es que el pasaporte español es la hostia, Tenemos que sacarle provecho, Madre mía. Bueno, y ahora buscarme las castañas para llegar al hostal y librarme de la mochila, que me pesa un muerto. 1 kilometer. I don't know what's I want to know the destination. What's the name of the place? Namania, Boyas, Home and Guest House. I have to walk all the road there, yeah? Going over the bridge. Yes, I can allow you to swim. Maybe you have a boat. Okay, thank you, sir. It's good. Thank you. Bueno, la cosa más rara del planeta, tío. En plan, ¿veis esta salida que tengo aquí detrás que estoy intentando cruzar? Resulta que no puedo cruzar porque es solo para los que vienen en el ferry de Singapur. Es una especie de camino privado, como lo oyes. Sin embargo, la aplicación de mapas que utilizo yo para andar me dice que mejor por ahí porque son 800 metros. Bueno, le digo al tipo si puedo hacer una excepción, tal, porque los del taxi me pedían 30 ringgit. Están locos, tío. En plan, en los aeropuertos y en estos sitios, evitar en medida de lo posible coger ningún transporte porque te van a hablar. 30 ringgit. Yo he pagado 70 ringgit para quedarme 2 noches, que son como 15 euros en el hostal que me voy a quedar. Y estos me piden como una noche de hostal. Nah, hasta luego. Me voy andando, lo tengo 1 kilómetro y pico, me toca meterme ahora en la carretera, pero es que me la pela. Voy a poner a andar y ya está. Primera impresión, súper diferente ya de Malasia, lo poco que he visto. Todo el mundo hablando inglés, que eso es algo que en Indonesia es imposible. Así que, bueno, locurón. A patear se ha dicho, chavales. Hace un calor del carajo. Suerte que el gorrito que me regaló Keke está salvando la cebolla. Hostia, tío, mira esto. Si me dices que estoy en Porsa Playa, te digo que perfectamente. Es que resulta que Malaca, al igual que bueno, toda Malasia y también Indonesia, vemos que en Indonesia estaban los colonos de los Países Bajos, de Holanda y tal. Pues aquí también estuvieron en esa misma época, en el siglo XVI aproximadamente, los portugueses y los holandeses. Pero estos fueron expulsados por los ingleses, que fueron los que finalmente colonizaron Malasia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando los japos toman Malasia que los tiran. Y luego finalmente, tras perder los japos la guerra, ¿no? Bueno, perder los nazis la guerra, es que Malasia, al igual que Indonesia, reclaman su independencia. Pero mira esto, tío. Esto es Porsa Playa, Para quien no sepa qué es Porsa Playa es una zona de Valencia costera, de playa, y los edificios es perfectamente esto. Qué jodido contraste de Indonesia, tío. Qué locura es esta. Mira, si tienen aquí hasta un barrio. Mira esto, barrio. What the fuck, esto es loquísimo. Te lo juro que estoy alucinando con todo esto. ¡Buah! Esto es una locura. Esto tiene que ser el barrio chino, ¿no? Tiene que ser el barrio chino de aquí de Malaca. Mira esto, chaval. Mira qué marcha lleva el colega. Mira el colega este que marcha lleva. Con los carros de Hello Kitty, chaval. Con esto te llevan por la ciudad, mira.
Mira la peña, los carromatos en los que te llevan. Esto es mega locura. Esto es mega locura. Bueno, ya de primera se ve que es una ciudad muy turística, pero no por eso menos interesante. Y todo el turismo que estoy viendo son chinos, tío. Son principalmente chinos, asiáticos. He visto algún indio. No he visto ningún europeo o americano ni nada, pero bueno. Ya estoy casi al lado del hostal. Voy a dejar la mochila y voy a intentar sacar pasta porque tengo un hambre. Hey, how you doing? Sebastián. La gente igual de buen rollo que siempre. Y vamos a sacar leña, vamos a comer algo. A ver qué tiene que decir la comida, pero el aroma en las calles, solo ir andando y oler. ¡Buah! Este olor no lo he encontrado yo en Indonesia, ¿eh? Esto huele muy bien, ¿eh? En Indonesia he comido muy bien, pero esto huele muy bien. Tal vez se me ha ido la olla, no lo sé. He sacado 600 ringgit. Mira qué fajo, chaval. Flipas. Mira qué fajote, de billetes. Está guapo el billetico, ¿eh? Mi primer billete malayo, ringgit Malaysia. Está guapo. Mira, una tortuga. Tortugote. So at some point, and there's like a lot of tourists, so at some point you need to go outside. Yeah. So basically it's a good... It's the way. Yeah. Bueno, chavales, aquí estoy con Aymen, que es de Túnez. Hola. Tunisia. De Túnez, tío. Y nos hemos conocido en el hostal. Y bueno, me dice que estamos... I'm gonna talk in Spanish, okay? Good. Me dice que we are in the downtown, main place, where we wanna be. Exactly. El hostal está en el centro mismísimo de la ciudad, que por cierto es Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una locura, y esta mezcla que estamos viendo, tanto ambiente chino, es porque aquí hay una mezcla de comunidades portugueses, holandeses, chinos, Chinese, whatever, una locura. A lot of food. Comida, eso es a lo que vamos, nos vamos a cascar, we go to eat. Nos vamos a comer y a explorar un poquito esto, pero se ve espectacular, It's sick to think that you have there like a Hindu temple, yeah? So here it's a temple and here is the mosque. Here's the Hindu temple. Mira esto que locura, tío, para que veas lo que estamos hablando. Aquí tienes un templo hinduista y aquí tienes una mezquita estilo chino. Aquí tienes una mezquita estilo chino que yo no he visto nada así en mi vida. Chinese mosque, ¿eh? Wow. Have you seen something like this before? No. I was like so surprised. Yes. Bueno, probablemente necesitemos pantalón largo para entrar, como veis. Entonces, solo vamos a preguntar, a ver. You see like the Chinese The bar? Yeah. like In the ceiling. the top, yeah. Bueno, dice que puede apreciar los detalles de la arquitectura china, ¿eh? They have like garden outside. Mira, aquí tienen una fuentecita, ¿eh? Maybe this is like... Also cemetery. Oh, hay un cementerio también. Mira qué locura. Tiene la fuentecita ahí para asearse antes del rezo. Y un cementerio. Mira, y aquí estamos entrando a un templo budista. Ostras, de hecho están saliendo los monjes. Se me he quedado loco. En la misma calle. In the same street, bro. Yeah. Same street. Yeah, and in our hotel also. Our hotel. En la misma calle, un templo hindú, una mezquita estilo chino y un templo budista auténtico que has visto a los monjes salir. Bueno, pero aquí el personal budista es de verdad. Mira aquí este que está haciendo las ofrendas con el incienso, como ya vi yo el verano pasado ahí en Japón, que son también mezcla hinduistas y budistas, perdón, sintoístas y budistas. Aquí está el colega haciendo su ofrenda, ¿eh? Muy bien. No, but they are real Buddhists, you know? Yeah. People here, bro. Yeah, I think a lot of people are coming like to make prayer and. Yeah. Menuda mezcla de culturas, tío. Mira aquí la nena, mira la chinita con su vestidito haciendo la ofrenda con su mamá. La mezcla de culturas en un momento es impresionante. Estoy flipando, te lo juro. Estoy flipando. It's all food everywhere now. Yeah, I don't mind. Maybe that way is good too, no? That's what you were thinking. Bienvenidos a Jonker Walk.
Bienvenidos a Jonker Walk. Esto es una de las calles principales de aquí, del barrio chino, digamos, donde nos encontramos en Malasia, pero que es que, bueno, se divide esta parte de Malaca como en 3 zonas, ¿no? La zona europea, que está del otro lado del río, la zona de los ingleses, que están los museos, todo el rollo, según me comenta el tico del hostal. Nasi Lemak. Yeah. Okay. Here? Ah, yes, this is it, Nasi Lemak. Yeah. Serious, huh? Yeah. We can try if you want. Yes. Vamos a comer. Salam alaikum. Hello. Yeah? Say here, bro. What? What do you say here, the thank you? Like you say, terima kasih. Sorry, I have it. So here, I don't really know if I should say terima kasih or thank you. But I met like 2 girls from Kuala Lumpur yesterday, but they come every day, every year here. Okay. And they told me there is like some Chinese who arrived like in the same time like than Portuguese. Yeah? So 16th century. Exactly. Yeah. And they come here for business, and then they bring like their own kitchen, but they mix it with the Malaysian kitchen. Ooh. That's why like it's like people they come here like for like this mix, you know. Bueno, pues nos vamos a comer aquí un mix de chino con malayo, porque ahí habéis escuchado la historia del porqué. So what you wanna try? You heard that this lemak is really good thing, ¿no? Yeah. Mira la carta para que veáis, por ejemplo, que está todo en chino y también pues en nuestro alfabeto, ¿no? This looks really good, the Hokkasai thing, ¿eh? Mira qué bebidita, qué pinta que tiene esto, tío. Madre mía. Gula Melakachendol. Esto lo he probado yo en Indonesia, pero muy diferente, ¿eh? Buah, voy a poner fino. Bueno, aquí me ha llegado el cafecito. Me he pedido el Hokkasai, que es una mezcla. Cheers. Cheers. How do you say Indonesia? Saha. 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 Salud. Ahí estamos. Saha. Salud. Bueno, pues me he pedido este, que es una mezcla de café con el Milo, que es como el Nesquik. El Milo lo he estado viendo en toda Indonesia también y se ve que en Malasia es popular. Está delicioso este. Bueno, aquí os voy a mostrar lo que se ha pedido Aime. Él se ha pedido Nasi Lemak Goreng. Aquí lo tenéis, que es un plato mezcla tradicional malasio con chino. It's a mix Malaysian and Chinese. You have fish there, ¿eh? Yeah. Answer. Yeah. Mira, tiene ahí como anchoas, cacahuetes, el arroz. This is like flour. You have flour, black rice, something. Yeah. Y yo me he pedido esto, que se llama Nanyang Curry Laksa. Aquí podéis ver que esto es un plato como de fideo. This is like noodles with who knows what. Un plato como de fideos con quién sabe qué. Lleva gambas, lleva tofu. Mira qué fideos, chaval. Buah, esto tiene un pintón. It's good. Man. So good. Smells like coconut. Huele un montón a coco. Yeah. They put a lot of coconut. They put a lot of coconut. Tiene gambas también, ¿eh? Mira. Mira qué gambote. Mira qué gambón. Guau. Guau. Está delicioso. Es como una mezcla. El fideo tiene también, no sé qué es, pero parece como corteza, piel de algo, ¿sabes? Y la mezcla está con el tofu, la gamba, el coco, el picantito. ¡Buah! Y la lima. Está de miedo. Like spinach? I don't think it's spinach. It's like some local herb, and it's so nice. It's delicious, man. Bueno, y también me pedí, como buen español, pan con mantequilla y garlic and butter. Vamos a mojar un poquito aquí el churro. Oh. It's really good. What was the name again of this one? Mangosteen. Mangosteen. Yeah. And it's a mixed fruit from Thailand and Malaysia. Yeah. In Thailand, I saw that. There's also mangosteen in Thailand. Mangosteen. This one, what's it? Rambutan. Rambutan. What? Bueno, le he comprado a esta señora mangostín porque antes de entrar a comer me ha ofrecido fruta que la probase y está buenísima. Ahora vais a ver cómo es esta fruta. Es una movida brutal. Pero ya te digo, primeras impresiones de Malasia y no he visto nada.
me está flipando. Ya estaba gozando en Indonesia. Mamá, yo creo que me quedo por aquí a vivir, ¿vale? Nos vemos en un futuro. Se está muy bien aquí. Put the other one. Vamos a probar el mangosteen. Mira qué fruta. Mira qué fruta es esta, tío. Qué paranoia. Bueno, esto va a ser un viaje de sabores, que lo sepáis. Al final se conoce mucho de los países a través de su gastronomía. How to say thank you? Sí, sí. Sí. Vamos a probar esta para que veáis qué frutón, chaval. Me he comido antes una, está de locos. Mira la piel, atentos. Look at this. Es que encuentras lo que quieres. Esto es lo bueno. Mira, parece como un ajo por dentro. Mira eso. Lo ves como un ajo, pero no es un ajo. Mira. Está dulcísimo. Está súper dulce. Es como un lichi, pero mucho más suave y tiene mucho más jugo. It's delicious, this one, ¿no? Mira aquí que nos hemos encontrado una mansión, la mansión ancestral de Chi. Mira qué mansión, tío. You think there is people living here? Vaya mansión. Dicen el escrito aquí en la placa que tiene elementos chinos, italianos, que tiene elementos chinos, portugueses, holandeses, ingleses, porque al final pensar que todos estos colonos han pasado por aquí. Y bueno, a día de hoy aún siguen habiendo estas comunidades, ¿no? Como acabáis de ver con la China. Pero esto es una mansión. This mansion looks like nothing I've seen before. Jaime, I want you to tell what you told me before, because you've been now in Thailand, you've been in many places in Asia already, yeah? And what is like main difference that you find compared to Western world, like Europe and like this? Especially about like the daily life and how people they act in the daily basis. I think in Europe we are losing smiles, you know. Yeah. Like even especially in the northern Europe. I'm living in Switzerland. It's like it's a little bit cold, like a culture of coldness. I don't know if it's connected to the weather. Yeah, maybe. Maybe. But in general here, like people are so kind. And it's not only about touristic or the touristic places. It's also about when you observe them between between each other. They are also acting like so kindly, and they are like smiling all the time. So I don't know the secret, but I'm exploring it. I think there's like something to understand about this Asian culture, which is like a mix between smiley culture and also peaceful culture. I think in Thailand, precisely, like for all the time I spent there, I think I didn't see like people angry, you know. I didn't see people shooting in each other. It's like crazy. So I don't know if like Buddha or Islam or What is it? the magic. We need to know the secret. All the time with open shirts. And with sunglasses. Esto es vida, gente. And Eating hair fruit. food. Show me your best kiss, bro. Closer, you have to get really close. Exactly. Estamos aquí en la zona del río, en Malaca, y podemos ver al otro lado del río estos edificios del personal. Podemos ver aquí en el otro lado del río una iglesia, que la iglesia, a ver si os lo puedo mostrar. Ahora. Oh shit. Ok, now. Que la iglesia se llama la Iglesia de Cristo y data de 1753. Esto pues durante el colonialismo inglés. Pero me comenta Jaime que toda esta zona de noche se pone de luces y barquitos y está precioso. Told me like also about the first ones who discovered this island. Yeah. Like the Marines.
Yeah, mira qué sitio tan relajado que hemos encontrado aquí, Aime y yo. Esto es una maravilla, mira qué paseíto, ¿eh? Bueno, estoy aquí de largo paseo con Aime y estamos flipando el contraste porque fijaros alrededor, es brutal de ver las casas aquí pequeñas, la gente al lado del río. Todo este río recorre Malaca en general, entonces es un medio de transporte muy común el barco, y poder ver el contraste con los rascacielos, que es algo que no veo yo desde Yakarta. Os lo prometo que no me cabe en la cabeza estar hace unas horas en Sumatra, que llevo, como os digo, todo este tiempo recorriendo Indonesia, y ahora de repente estar aquí en una mezcla de tantísimas culturas, tantísimas comunidades de todo tipo. Es increíble, de verdad, es increíble. Y mira qué paseito más tranquilo, ¿eh? No hay vehículos, es una zona solo para peatones, no hay apenas extranjeros aquí donde lo veis, todo el turismo son asiáticos. All the tourism here is mainly from Asia, bro. Yeah. It's just wonderful. Lot of Indians. Es que mira lo que está contando Aime, tú mira este contraste, qué verdadero espectáculo. Las casas, que esto parecen, pues eso, las casas que estarían aquí originalmente, y cómo se ha ido construyendo también algunos rascacielos que hacen un contraste impresionante, y los barcos que no dejan de cruzar de vez en cuando por el río. Es maravilloso. Bye bye. But here they prefer like to have like Where are we, Aime? in the countryside in the middle of the city. Small nice village. With Hello. Good afternoon. Spanish and Tunisia. 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 Yeah. Tunisia. Yeah. It's in North Africa. This is a very old village Yeah. for this city. So who is living here? Like here Yeah. is we are local people. Yeah. But that side very Rohingya, the refugee from Burma. Ah, from Burma. Yeah. From Birmania. Oh yeah, there's Here. No. Yeah. Yes. In this same town, no? Like. Yeah. They live there. Yeah. The end of near the river. That side. Oh. Yeah. So you Malay? No. I'm Malaysia Chinese. Malaysia Chinese. Yeah. So it's a Chinese neighborhood here. Yeah. Here is 99% is here, all the Chinese. But that side, or the Birmania. yeah, Burma. Burma. Birma. What is his name? Just mommy. Hello. He's so nice. This is his sister. Hello. How are you? Oh, no. And everybody's friendly with each other? Yeah, we are very friendly. Everybody's friendly with Birmania, with Chinese. Yeah. My house, behind my house, we got 3 Malay neighbors. Okay, nice. What is your name? Limpo. Limpo. Yeah. 谢谢。 Oh, 谢谢。 That was such a raw, authentic encounter. Magnificent. They are like really cute. Esto ha sido una locura de encuentro que estamos aquí andando en estas aldeitas. Fíjate cómo vive aquí la gente, y esto es en el centro de Malaca. Nos dice aquí esta mujer. Son comunidades, como os digo, chinos que viven también de Birmania, refugiados que, como sabéis, en Myanmar están de guerra civil ahora mismo, y bueno, pues hay muchísimos refugiados aquí también viviendo. Pero es una ciudad mega internacional, una mezcla de culturas india, malaya, china, portugueses que aún están, pero generaciones de los portugueses que estuvieron aquí originalmente y que son portugueses malayos. Bueno, es brutal ver cómo viven aquí, que nos hemos dado un paseo, que llevamos ya 2 horas pateando, y mira dónde hemos acabado, ¿eh? Nos hemos salido de lo que es, digamos, el núcleo más turístico de Malaca, que no menos impresionante, tampoco me malinterpretéis. They are living like before the gym. Always.
Best energy drink ever. Okay, so 2 beers for us, please. Bueno, no nos digas cómo, pero aquí me iba con Aime al gimnasio y nos han liado aquí las tailandesas. So we were just supposed to go to the gym, and we were thinking to like drink coffee to get like more energy, but here we are asking for a beer. Cerveza tailandesa, aquí vamos. In Thailand, there was ชีวิตเหมือนดาราชีวิตเหมือนดาราผู้ใหญ่ในลูกเห็นดาราบ้างเลยทำอะไรอ่ะเขาไปทำคอนเทนต์แต่ละประเทศได้ยูทูบอ่ะ Yeah, you do. โอ้โนไอลิฟเฮียไปอยู่อาเกนไอจีไอลิฟเฮียผมไม่ได้เฮีย What was your name? My name is Yo-Yo. Yo-Yo. Yo-Yo is my first follower from Thailand. Mi primera suscriptora de Tailandia. Yo-Yo, ahí la tenemos. Los tailandeses son la hostia. Thailand people is fucking amazing, eh? yeah. They are like so funny. Wow. They are so friendly. Okay. Cheers. Thai. How do you say in Thailand? บ้านเราพูดว่าอะไรนะกินเหล้า In Thai. ยกหรืออะไรอ่ะชนแก้วชนแก้ว Songkeo. ชนแก้ว Get the big one like this. I have put ice, put someone, and put spice one. Oh, can you So it's a rum. Actually, it's a rum. It's a And rum. they have like a very smart way to drink it. They put sparkling water on it. You know, they put like It's like some rum. rum and then sparkling water. So you drink and it feels like so soft. You know, you don't Yeah. feel it, and then you are like. Okay. See you later, yeah? Okay. Bye bye. Okay, this has been crazy shit. It's really crazy. Esta ha sido la cosa más loca, chavales. Bueno, pues íbamos a ir al gimnasio y al final hemos acabado aquí. Ya habéis visto, si no habéis entendido nada, no os preocupéis porque es que es así como ha sido. Es así como ha sido el encuentro. Hey, how you doing? Bueno, los planes están saliendo muy locos por aquí. Ya primer día en Malaca, se está yendo de madre. Qué acogida tan espectacular, qué intercambio intercultural, te explota la cabeza y me han abierto muchas ganas estas chicas de conocer Tailandia, que ya tenía ganas, pero lo que he visto, esto puede ser la gente más feliz del mundo, los tailandeses, y me dice Aime, que él está ahí, viene de Tailandia, que sin duda que esto es que los tailandeses son otro nivel de felicidad, es impresionante. Bueno, vamos a alquilar una bicicleta aquí por un día. Nos la alquilan por 10 ringgit, que son 2 euros. Y así tenemos la bicicleta porque mañana queremos explorar otra parte del pueblo de Malaca, que hay una comunidad de malayos originales. Así que queremos ver eso y ahora pues poder movernos más ligeros. Ok, bye bye, see you later. Ahí voy con mi bicicletón, que las rodillas casi me tocan. Mira. Aquí vamos, chaval. Mira esto de noche, se ha transformado. Qué locura, tío, qué locura. Wow, it's so beautiful during the night, eh? So beautiful. Mira qué fiesta que lleva este. Mira qué fiesta que lleva aquí, tú. Yo. Let's go. Nice party, eh? All over. Wow, it feels so good to be cycling here, eh? It's really nice. Oh. The bike sensation. You in this, bro. You're position there. Wonderful. Bueno, estamos aquí en la casa del músculo, Muscle House, entrenando en Malasia, chavales.
Porque aquí donde lo veis, los que no me conocéis, yo he estudiado ciencias del deporte, he sido entrenador personal y he dado clases de CrossFit por más de 7 años y algo que no me puede faltar, es el ejercicio. Y me ha flipado, you know this? This is Street Fighter, bro. Mira el graffiti que tienen en el gym de Street Fighter. Brutal. Con Blanca Ryuken. Wow. Wow, there we go, there we go. Gym mode on, baby. There you go. Mira aquí mi colega cómo está preparando la cocinita, es un maestro. Es un maestro, estos indios de la mejor gastronomía del mundo. ¡Viva la India! Mira, aquí está todo el personal cascando, se están poniendo finos y tiene una pinta excepcional la comida. Es increíble, nos vamos a poner finos. We can get some cheese naan, yeah? It's good? So it's like mix of 3 things, ¿no? Like sambal, tenemos por ahí picantito. No tengo ni idea, pero una delicia pensar lo que se viene por aquí, por Malasia. Hoy comimos chino malayo, cenamos indio malayo y veremos lo que desayunamos. Por lo pronto, hasta aquí el vlog de hoy. This is the end of the vlog. You wanna say something? How was the day? It's like a very, very interesting day with a lot of things. We are after a gym session now. We are going to eat and we are going to discover. Like for now, it's like the basic thing. It's really like smells so nice, but we are going to order many other things. I think. Esto es tan solo el principio. Así que bueno, chavales, por aquí nos quedamos. Se queda un vlog larguito por hoy. Muy disfrutón de estar en Malasia, un cambio total, es increíble, de verdad, donde estamos, aquí en una gran avenida, veis las farolas, las casas de fondo, un contraste brutal de Indonesia y lo estoy disfrutando mucho y es solo el principio. Así que gracias por estar un día más, gracias por apoyar estos vídeos, por apoyar estos vlogs. Recordaros que podéis formar parte de la comunidad de miembros del canal. Gracias a todos los que sois miembros por ayudar, sois de gran ayuda. Gracias por todos los cafés y nos vemos mañana. Viajaba con